El 7 de octubre de 2023 no fue solo un día para Palestina, fue el momento en que Europa perdió toda pretensión de ser guardiana de los derechos humanos, mientras los bombardeos israelíes convertían Gaza en un cementerio a cielo abierto. Los líderes europeos revelaron su verdadera cara, la de hipócritas cómplices de un genocidio en curso. La evidencia es abrumadora. El genocidio palestino ha sido financiado y armado por Biden, los demócratas, los republicanos, los gobiernos alemán, francés, español e italiano y la Unión Europea. El establishment liberal, que presume de defender los derechos humanos, es en realidad el principal responsable del genocidio de los palestinos. No desde hace meses, sino desde hace muchos años. La mentira de la solución de dos estados. Observemos la farsa con la que Occidente se esconden los políticos europeos y estadounidenses. Hablan con entusiasmo sobre la solución de dos estados, pero es solo un discurso vacío, una cortina de humo para ocultar su complicidad. ¿Por qué es una mentira? Porque mientras pronuncian estas palabras, están armando al hombre que ha dedicado su vida entera a aniquilar cualquier oportunidad de una solución de dos estados, a Benjamin Netanyahu. Los centristas liberales de EE-NUHAN y la Unión Europea proclaman la solución de dos estados mientras financian y justifican la destrucción sistemática de Palestina. Trump, por más reaccionario que sea, al menos es honesto en su lógica genocida, mientras que los liberales europeos disfrazan su complicidad con discursos humanitarios, cuando la denuncia no vale nada. Pero aquí está el punto crucial: en Europa ya no vale la denuncia. La mera expresión de solidaridad con Palestina se ha convertido en un crimen. ¿Qué revela esto? Que Europa ha destruido el concepto mismo del Estado de Derecho. Los mismos países que durante décadas han dado lecciones de democracia al mundo son los primeros en ignorar esos principios cuando les conviene. Esta no es solo una crisis palestina, es una crisis existencial de las democracias europeas. Hemos llegado a un punto en el que la libertad de expresión se limita para proteger el genocidio en sí. Criticas a Israel, pierdes tu derecho a viajar, a trabajar, a hablar públicamente. El Estado de Derecho se aplica selectivamente mientras se persigue a quienes denuncian el genocidio, se protege a quienes lo financian. La hipocresía se ha vuelto institucional en Europa, mantiene una máscara liberal sobre Palestina durante 75 años. Pero tras el 7 de octubre, la brutalidad de Israel fue bastante obvia y las potencias occidentales les dieron libertad para hacer. La realidad es que la Europa que conocíamos ya no existe. Ha sido reemplazada por un sistema que prioriza sus intereses geopolíticos sobre los derechos humanos más básicos. El error fatal. Pero el problema más profundo es que hemos desconectado la lucha por Palestina de nuestras luchas locales. Es lamentable que no conectemos la lucha por liberar a Palestina con una lucha por liberar Berlín, con una lucha por liberar Bruselas, con una lucha por liberar a la clase trabajadora europea. En Europa, manifestantes bien intencionados salen a las calles por Palestina, pero no ven la conexión entre la opresión palestina y la opresión que sufren en sus propias ciudades. Mientras tanto, en Sudáfrica, Namibia, Malasia y América Latina, los jóvenes sí están conectando la lucha de liberación palestina con su propia lucha de liberación. Esta desconexión es fatal, porque el hecho de que ya no tengamos la esperanza de que podamos liberar a Europa significa que nuestra capacidad de ser útiles a la causa de la liberación Palestina está limitada y viceversa. ¿Hacia dónde vamos? La lección es clara. No podemos salvar a Palestina desde Europa sin transformar primero Europa. La verdadera solidaridad no es solo manifestarse por Gaza, es conectar esa lucha con la lucha contra el capitalismo, el militarismo y la opresión en nuestras propias sociedades. Los movimientos que triunfan son aquellos que, como en los años 60 y 70, entienden que la lucha de liberación local y la lucha de liberación palestina crean un efecto de retroalimentación positiva. Mientras Europa se hunde en su propia hipocresía, otros continentes nos muestran el camino. La liberación de Palestina solo será posible cuando se una a la lucha por la liberación global del pueblo trabajador.
la elección que tenemos. Estamos ante una encrucijada histórica. Podemos seguir con la denuncia vacía que Europa ha practicado durante décadas en palabras sin acción, solidaridad sin consecuencias, derechos humanos solo para quienes nos conviene. O podemos seguir el ejemplo de aquellos que en Sudáfrica, América Latina y el sur global entienden que la lucha por Palestina es su propia lucha, porque el pueblo, los jóvenes, los trabajadores están conectando la lucha de liberación palestina con su propia lucha de liberación. La elección es nuestra. ¿Seremos cómplices del genocidio con nuestras palabras huecas? ¿O nos uniremos a la lucha global por la justicia, entendiendo que sin la liberación de Palestina no hay liberación para nadie? La crisis de nuestras democracias no se resolverá con más discursos liberales. Solo se resolverá con solidaridad revolucionaria, que reconozca que la opresión en Gaza es la misma opresión que nos gobierna aquí, porque al final nuestra libertad y la de Palestina están entrelazadas. Y mientras Europa se niega a ver esta verdad, seguirá hundiéndose en su propia crisis moral, política y democrática.